Serie Sansón y el sueño de Dios. Tema número 6. Sansón y el libro abierto. Prédica 507. Adelante, hermano Jonathan Noriel, el tiempo es para usted. Queridos hermanos, les mandamos un saludo grande desde aquí, desde California. Estamos cerquitas de ustedes, gracias al Señor, pero más cerca todavía gracias a la red Despierta Pueblo y también, por supuesto, a las comunicaciones. Saben, hay varios inventos que el Señor ha permitido para el tiempo del fin, para que la palabra de Dios pueda ser predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Saben, en estas horas yo quisiera poder compartir con ustedes el último tema de esta serie que hemos hablado acerca de Sansón. Y si se dan cuenta, hemos exprimido y estrujado los 4 capítulos que se refieren a la vida de Sansón, desde su nacimiento hasta su trágica pero heroica muerte. Y hay algunos aspectos que siempre pueden terminar tomándose para poder sacar nuevas lecciones, pero hay un aspecto que yo creo que es trascendental tanto para ustedes como para mí lo fue para comprender un poco la historia de Sansón. Hay un factor importante, grande, dentro de la vida de Sansón. Saben, tengo muchos amigos que son de otras iglesias, de otras denominaciones. Durante mucho tiempo me he dedicado a estudiar y a tratar de comprender los fenómenos de la adoración en diferentes lugares y en diferentes iglesias, pero además de eso, tengo amigos en algunos grupos de oración en los cuales he participado en algunos años pasados, y un tiempo estuve participando mucho con mis amigos bautistas reformados. Los bautistas reformados tienen doctrinas bastante interesantes y muchas de ellas son semejantes a las nuestras. Ellos suelen hablar de cosas que las demás iglesias no hablan, así como la santidad y todo ese tipo de cosas. Pero hay una doctrina que dentro de ellos me llamó la atención y, como decimos en Chile, me causó ruido. Me llamó la atención porque era algo extraña. Ellos ven dentro de sus doctrinas que el libre albedrío es algo ficticio, falso, que es algo inventado por el hombre, que es algo que no existe. Y en lugar de haber un libre albedrío, que por cierto es la capacidad que tú y yo tenemos de poder decidir y escoger, ellos plantean que Dios tiene una especie de chip que cada ser humano tiene en su corazón, de modo que el que es malo y nace para perdición, siempre, aunque trate de hacer lo bueno, va a terminar haciendo lo malo. Por otro lado, los que nacen para salvación, siempre, aunque traten de hacer lo malo, van a terminar haciendo lo bueno. Y ciertamente, en el caso de Sansón, cuando yo conversaba con ellos, ellos me decían, ¿ves? Sansón intentó todo el tiempo ir en contra de la voluntad divina, pero finalmente la hizo, porque estaba destinado a ser salvo. Por cierto, les cuento que este tipo de doctrinas llevan a muchos errores doctrinales, como por ejemplo el salvo siempre salvo, que si yo me bauticé en una iglesia, entonces el Señor, cualquiera sea mi condición, finalmente me va a traer al redil y voy a ser salvo. Antes de continuar y hablar un poquito de cómo el libre albedrío jugó un papel importante en la vida de Sansón, les quiero invitar a hacer una oración. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos de una forma infinita por la palabra de Dios que nos enseña, que nos educa desde temprano en la mañana y que se guarda en nuestra mente y que nos ayuda en cada una de nuestras actividades. Cada vez que viene la tentación, tú traes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu la palabra a nuestra memoria y nos enseña, nos educa, nos corrige, nos dirige. Te pedimos que ilumines otra vez nuestra mente y podamos aprender principios saludables para nuestro crecimiento cristiano. En el nombre del Señor Jesús, amén. Tal cual como decíamos, dentro de otras denominaciones existen distintas visiones acerca de lo que es
la predestinación. Muchas veces Pablo ocupa ese término sobre cómo nosotros o nuestro futuro está escrito desde hace mucho tiempo. Pues el adventista y la visión adventista de la predestinación es que efectivamente Dios conoce con exactitud quién se va a salvar y quién se va a perder. Mas el Señor no influye en las decisiones que nosotros tomamos. Me doy a entender. Vamos a tratar de explicar un poquito. Si el Señor va y nos coloca en esta tierra, no nos coloca con una mala intención, ni tampoco por un mal propósito, sino que nos coloca para que cualquiera de nosotros procuremos encontrar la salvación. A eso nosotros llamamos el libre albedrío. Y saben, en la historia de Sansón se deja ver claramente el libre albedrío. La palabra nos enseña que Sansón fue criado con mejores condiciones que la mayoría de nosotros. No solamente fue criado en un hogar cristiano, él tuvo un nacimiento milagroso. Su propio nacimiento era evidencia de la actividad divina del Señor. Ella, la mamá de Sansón, era una mujer estéril, no podía concebir hijos. Y de repente, de la noche a la mañana, luego de que el ángel le dijo que ella concebiría, y luego de que tanto Manoa como su esposa creyeran la palabra del ángel, el Señor hizo el milagro de fe. No podían dudar, su nacimiento era un nacimiento milagroso. Además de tener esa evidencia divina, el ángel mismo había dicho cuál iba a ser el destino del joven. O sea, había además un propósito trazado por Dios. Dios iba a acompañar al joven durante toda su vida si éste simplemente seguía las indicaciones que el ángel les dio a sus padres antes de nacer. Además de eso, por supuesto que en su vida iba a tener un soporte familiar, cosa que muchas personas que conocen el Evangelio no tienen. Por ejemplo, en mi caso, yo soy hijo de padres separados. Mi madre vive en un lado con mi hermano, mi padre por otro lado tiene a otros de mis 3 hermanos, y con todos ellos, fíjense que el único que ha recibido el Evangelio de esta forma he sido yo. El único que se ha introducido en las filas del adventismo, el único que se ha bautizado por inmersión. Es interesante poder ejercer la fe en una familia donde no todos creen. Al menos yo tuve la suerte de que mis familiares respetan las religiones y respetan las decisiones, y de mis padres y de mis hermanos siempre han respetado mi credo y lo que yo he creído. Mas, sin embargo, Sansón no tuvo esa experiencia, él tuvo una experiencia mucho mejor. Todo su pueblo, su padre y su madre, no solamente creían lo mismo que Sansón, sino que lo animaban y lo estimulaban para que él pudiera vivir la fe de sus padres y de ese Dios tan maravilloso que concibió su nacimiento como un milagro. Además de eso, por supuesto, Sansón tenía condiciones de vida favorables. Él no vivía en un pueblo fronterizo donde las invasiones entraban y salían, entraban y salían. Él tenía condiciones favorables, además, para cumplir el propósito que Dios le había dado. Dios le había dado el propósito de vida de que él destruyera a los filisteos. Y por supuesto, los filisteos continuamente saqueaban a Israel. No era un pueblo por el cual Sansón no tuviera sentimientos encontrados, o un pueblo al cual Sansón no entendiera por qué debía destruirlos. Eran gente sanguinaria, gente aprovechada, gente que destruía las cosechas, y las que no, se las llevaban escondidas a su pueblo. Entonces, habían muchas facilidades
Además, Sansón, por supuesto, con 40 años de un pueblo gimiendo por liberación, tendría el apoyo total de sus congéneres. Además de eso, según los primeros días de Sansón, el final del capítulo 13 del libro de Jueces, dice que el Espíritu Santo se manifestaba fuertemente en Sansón desde su niñez. Y entonces nos nace la pregunta: si Sansón tuvo a su disposición todos estos beneficios, ¿cómo fue que terminó cayendo, pecando y desviándose completamente de su propósito? Pero tratar de explicar la vida de Sansón y la caída de Sansón, saben que es el paradigma de todos los siglos. Porque cuando nosotros vemos y echamos una mirada a los 2 primeros capítulos del Génesis, nos vamos a encontrar con un hombre y una mujer. Ellos fueron creados en una tierra rojiza, una tierra que estaba ubicada en un cierto lugar. Por allá siempre se ha estimado que estaba ubicado cerca de la Tierra Santa, ¿verdad? Un poquito más al norte, cerca de Turquía. Ahí es donde se piensa que Adán fue formado. Pero una vez que él fue formado, dice la palabra que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. El huerto del Edén no es un lugar que haya creado o que haya cultivado Adán. Dice la palabra que el mismo Dios fue quien plantó el huerto. Y en su huerto personal y sagrado, donde él acostumbraba a dar paseos, según la palabra, por las tardes, en el aire y la brisa de la tarde, en su lugar más privado, allí colocó al hombre y la mujer en las condiciones más favorables posibles. Ni siquiera usaban ropa, ni tenían la necesidad de abrigarse, porque según dice Génesis 1, la tierra tenía una capa de agua sobre la atmósfera. Esa capa de agua permitía que no todos los rayos malignos del sol, los rayos llenos de radiación, entraran en la atmósfera. Solamente entraba la luz y el calor. Además, este tipo de protección proveía de que se hiciera un cierto efecto invernadero y el clima fuera constantemente cálido, agradable, templado. No habían grandes temperaturas ni para el calor ni para el frío. Había un clima siempre agradable y templado. Y entonces tenemos a un Adán y una mujer, los cuales tenían frutas por montón. De todos los árboles podían comer cuanto quisieran, excepto de uno. Pero además de eso tenían diversas actividades. Dice la palabra que puso a Adán en el huerto del Edén junto a su esposa para que lo labraran y lo cuidaran. Pero la agricultura de Génesis 1 y Génesis 2 no es la misma agricultura que hoy conocemos. Dice la sierva de Dios de que ellos empleaban su tiempo ordenando todo. Dice que hacían casas, hacían tiendas, arreglaban las hojas, era algo liviano, hermoso, mientras ellos aprendían y se maravillaban en la naturaleza que Dios había creado. También se les dio el oficio de gobernar y sojuzgar a todos los animales de la tierra, del cielo y del mar, y colocarles nombre. Debían cuidar la creación como mayordomos de Dios. No habían en ningún lugar atisbo de maldad o pecado en el corazón de ellos. Ni siquiera para ellos era difícil cumplir la ley. No era un esfuerzo cumplir la ley. Cuando leemos en Romanos capítulo 2, dice que Dios dejó escrita la ley de Dios en sus corazones, de modo que ni Adán ni Eva necesitaban ver la ley escrita, simplemente ellos tenían esa ley e intuitivamente ellos buscaban obedecerla. No es como nosotros, ¿verdad?
A nosotros nos cuesta obedecer. Más para ellos no tenían una naturaleza caída, no tenían tendencias pecaminosas. Ellos simplemente tenían la voluntad de Dios en su corazón y decidían obedecerle. Y no se me malentienda. No quiero decir con esto que Adán y Eva fueran robots programados para obedecer, sino que simplemente en la conciencia, la voz de la conciencia, se podía oír con mucha más claridad que nosotros, que llevamos 6,000 años de pecado en nuestro cuerpo y en nuestros genes. Las condiciones mejores, las más favorables, una vida plena, tranquila, llena de hermosura, llena de aprendizaje. Con todo, y además de eso, el Señor le regala al hombre y a la mujer el matrimonio. El poder unir dos corazones, dos vidas, dos sentimientos, poder aunar pensamientos y caminar como una sola persona, obedeciendo al Señor y dando gracias. Y también se les permitió, además del matrimonio, poder participar en el milagro de la vida. Se menciona muchas veces que los ángeles no tenían y no tienen la capacidad, no se casan ni se dan en casamiento, dijo el Señor Jesús. Y uno se pregunta, ¿saben, queridos hermanos, cómo es posible que entre toda la bondad, entre la presencia misma de Dios que se paseaba a diario y la de los ángeles que subían y bajaban a conversar con nuestros primeros padres, cómo fue que surgió el pecado? ¿Cómo fue que en algún momento surgió el deseo de Eva por comer el fruto? No tenía necesidad alguna. Era una mujer llena y feliz. No tenía nada que ella pudiera desear. No tenía vicios, ni propensiones, ni tendencias. Era todo perfecto en gran manera. ¿Cómo nació en ella la necesidad de pecar? Simplemente se puede explicar por el mismo factor que Sansón, el libre albedrío. Más aún cuando hablamos de otro personaje que estuvo en Edén, porque así dice en Ezequiel 28, versículos 13 y 14, ¿no? En el Edén estabas, sobre las piedras de fuego te paseabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura, oh querubín cubridor. Otro ser en el cielo, creado para la gloria eterna, honrado, respetado por todos los ángeles, un gran líder dentro de todo un paraíso radiante, donde nunca había existido la maldad. Más dice Ezequiel, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo es posible que de lo bueno nazca lo malo? ¿Cómo es posible que de la perfección nazca imperfección? ¿Cómo es posible que de la bondad y de la justicia de Dios pueda nacer el pecado del hombre o de los ángeles caídos? Ese es un misterio que solamente puede ser explicado por el libre albedrío. Permítanme leerles de aquí del Conflicto de los Siglos. Yo creo que es un capítulo conocido por todos ustedes, el origen del mal y el dolor. En la página 546 dice lo siguiente: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en todo su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo.
de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Nadie puede explicar lo que es el pecado, ni cómo se inició. No había ningún error de parte de Dios. Él sabía que Satanás iba a pecar. Él sabía que Adán iba a pecar. Él sabía que Sansón iba a pecar. El Señor siempre lo supo. Cuando nosotros hemos pecado y hemos caído y hemos traicionado su palabra, no es algo que Él no supiera. Esto queda muy claro cuando uno estudia la historia de Pedro y de su traición. Y cuando el Señor se le acerca a Pedro y le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he orado para que tu fe no falte, mas una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Básicamente el Señor le dijo a Pedro: tú vas a caer, pero aunque yo sé que vas a caer, yo he orado para que tu fe no falte. Pero una vez que caigas, levántate y vuelve a confirmar a tus hermanos. ¿Sabía acaso el Señor que iba a ser traicionado? Y entonces, ¿por qué no quitó a Pedro de ser su apóstol y una de las columnas principales de la iglesia? Es más, luego de la traición de Pedro, Pedro asumió el liderazgo casi absoluto de la iglesia, el que le traicionó. Y esto es parte del misterio del libre albedrío, la capacidad que Dios nos entrega de poder hacer el bien o de poder hacer el mal. Ahora bien, hay cosas que son importantes y son muy importantes de entender. El ser humano es rebelde por naturaleza, pero también por una opción personal. Todos los seres humanos somos rebeldes por opción personal. Quiero mostrarles algunos ejemplos de esto. Quiero que me vayan siguiendo, por favor, para que de esta manera aprendamos de la palabra de Dios cuál es nuestro rol en la salvación, por lo menos en el ejercicio de nuestra voluntad. Bien, cuando nosotros abrimos, por ejemplo, el libro de Génesis, y vamos al capítulo 4 del libro de Génesis, nosotros nos encontramos la historia de Caín y de Abel, una historia bastante conocida. Bien, pero hay un consejo que suele pasar desapercibido. Cuando leemos Génesis 4, y luego de que Caín se ensañó contra su hermano y tomó la ira dentro de su corazón, dice aquí el versículo 6, que Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y ahora miren el consejo que Dios le da a Caín. Si hicieras bien, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjense que las palabras del Señor son que Caín se iba a enseñorear de su pecado e iba a vencer. Pregunta: ¿por qué razón Caín no venció?
porque finalmente Caín sucumbió al odio y finalmente llamó a su hermano al campo y lo mató. Mas la promesa del Señor era que si él hacía bien y se mantenía bien, él finalmente podría someter al pecado, enseñorearse de él y poder finalmente erradicarlo. Esto es interesante. En primer lugar, porque el pecado no se presenta aquí en este pasaje como una acción. Siempre he tenido diferencias con algunos hermanos que normalmente van y definen el pecado como una simple acción, siendo que varios pasajes de la Biblia mencionan al pecado como si fuera una parte viva, aún como si tuviera vida propia, como una parte. No siempre en la Biblia se le llama pecado a la acción que uno comete, ¿bien? No siempre se le llama pecado a un actuar que yo tengo. No es siempre una decisión, se refiere a otra cosa. Acabamos de leer del conflicto de los siglos, decía que la única definición que la palabra nos da de pecado es transgresión de la ley, pero luego dice, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor. Ese principio en pugna es el que provoca que nosotros finalmente pequemos. Eso es lo que por lo menos enseña el conflicto. El mal está dentro, ¿bien? En las palabras también del Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, Él dice, conocemos al árbol de acuerdo a su fruto, ¿bien? Pero el árbol malo da mal fruto y el árbol bueno da buen fruto. No puede el árbol bueno dar mal fruto, ni el mal árbol dar buen fruto. Espero que no me malentiendan, queridos hermanos. No estoy diciendo ni que estemos obligados a pecar, ni que nunca podemos dejar de pecar, o que no podemos dejar de actuar mal. No estoy diciendo nada de eso. Simplemente estoy diciendo que en la palabra de Dios, el pecado no solamente es una acción, también se refiere a las propensiones pecaminosas que nos llevan a pecar. ¿Bien? Tal como hemos leído aquí en Génesis 4, dice que el pecado no se debía enseñorear de Caín, mas Caín decidió dejarse enseñorear él por el pecado. Dios le había ordenado que se enseñoreara de su maldad, pero la maldad de Caín se enseñoreó de él. Ahí va el poder de la decisión. Simplemente Caín decidió no obedecer el consejo divino. Veamos un pasaje del Nuevo Testamento que está citando este pasaje de Génesis. Y ese pasaje lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer en Romanos 6, de los versículos 12 al versículo 14. Ahí nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Bien, dice que el pecado no debe reinar. Otra vez la Biblia le da atributos a la palabra pecado, pero en sí en realidad no se está refiriendo al pecado, se refiere a las tendencias pecaminosas, lo que en otro lugar también la Biblia le llama la carne, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, y esto es bien claro, dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, que no se enseñoree de nosotros el pecado, que no nos domine. Somos nosotros quienes debemos dominar el pecado. Y por esa razón dice, no reine el pecado de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ven, otra vez nos damos cuenta, aquí no se refiere a una acción, sino que se refiere a la naturaleza caída que clama porque sus deseos sean complacidos. Bien, ahora dice en el verso 13, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si tienes casa, si tienes dones, si tienes talentos, si tienes capacidades, esas capacidades pueden ser usadas tanto para la justicia y para Dios, como para Satanás y para el pecado. Tú eres quien decide a cuál de los dos vas a servir. Bien, aquí viene otra vez el poder de la decisión. Hay un poder que nos sugiere hacer el mal, la tendencia pecaminosa. Los hebreos le llaman el impulso maligno, así le llaman en el judaísmo. Es eso que nos sugiere o que nos impulsa a hacer lo malo. Más aquí la palabra dice que nosotros somos quienes decidimos si nos prestamos al pecado o nos prestamos a la justicia. Finalmente, en el verso 14, Pablo va citando a Génesis 4, el pasaje de Caín y su pecado, y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén por este pasaje tan interesante. Aquí Pablo nos está diciendo y se apropia de la promesa que el Señor le hizo a Caín. Si Caín quería, él podía enseñorearse del pecado según la voluntad que Dios colocara en él. Si él se entregaba a las manos de Dios y hacía el bien, por supuesto que sería acepto delante de Dios y la fuerza de Dios radicaría en él. Recordemos, queridos hermanos, que la fuerza de la voluntad es un don divino. Bien, recuerden que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero aquí nos enseña que nosotros jugamos un rol fundamental si deseamos ser dominados por el pecado o deseamos dominar al pecado. Esta es la lucha de los siglos, queridos hermanos. Esta es la lucha entre el bien y el mal que se manifiesta. Según el camino a Cristo, la batalla más grande que cualquier ser humano pueda tener en esta tierra es la lucha contra nosotros mismos. Y no solamente los religiosos, los que hemos conocido la palabra, todo el mundo se enfrenta a la influencia del pecado y también a la influencia divina. Los poderes antagónicos se enfrentan en el corazón y tratan de llevarnos de un lado para otro. ¿No es lo mismo acaso, queridos hermanos, que dice en el libro de Gálatas? Les invito a ir al libro de Gálatas, ya que estamos aquí hablando un poquito, y esto es un poquito de justificación por la fe, ¿verdad? Vamos entonces al libro de los Gálatas y nos vamos a enfrascar aquí en el capítulo 5, Gálatas 5. Y en Gálatas 5 vamos a leer el versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo está ocupando un lenguaje un tanto diferente, bien, pero se refiere a lo mismo. La carne y el pecado, según Romanos 6, no son acciones, sino que son principios que están en pugna con la ley de Dios en nuestro corazón y que nos lleva a pecar. Tal cual como decíamos delante, el pecado es el fruto de un árbol que es malo en su raíz. Si la raíz no es arrancada y es colocada una raíz buena en su lugar y hacemos del árbol enteramente bueno, los frutos siempre seguirán siendo malos. El problema no está en las acciones que cometemos, está en el principio que está en nuestro corazón que nos lleva a hacer el mal. Bien, así como también si Cristo mora en nuestros corazones, nos llevará a hacer el bien. Y los frutos que daremos serán frutos de bien. Por eso la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Ahora, aquí en Gálatas 5 se nos presenta el mismo principio que en Romanos 6 se le llama el pecado, pero aquí bajo la figura de la carne. Andad en el Espíritu, dice el apóstol, y no satisfagáis los deseos
de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Refiérese aquí Pablo a la gran batalla de la cual estamos hablando, los poderes del bien y del mal tratando de apropiarse de nosotros y de nuestra voluntad. Solamente el correcto ejercicio de nuestra voluntad y de nuestro libre albedrío es capaz de detener la influencia maligna o de permitirla. Saben, queridos hermanos, la mayoría de los seres humanos no se encuentra en buena posición delante del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 18 se nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este capítulo y este pasaje en particular nos enseña que todo ser humano, porque saben, el capítulo 1 del libro de Romanos es un libro empeñado en condenar a todos los incrédulos. Romanos es así: en el capítulo 1 el apóstol condena a todos los incrédulos, los que no han profesado seguir a Cristo. En el capítulo 2 y capítulo 3 condena a todos los creyentes, a todos los que hemos aceptado el Evangelio y decimos estar creyendo en el Evangelio. Por eso Romanos 1 no es un capítulo dirigido específicamente a nosotros los que hemos creído. Para nosotros están dirigidas las palabras de Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno. Más para los que no son creyentes, en Romanos 1:18 dice que todos los hombres están luchando continuamente. Hay un espíritu en su corazón que los guía a luchar en contra de algo que Pablo denomina la verdad. Y dice que todos los que luchan en contra de la verdad y detienen la obra de la verdad se encuentran bajo la ira de Dios, la condenación y la miseria. Entonces nos plantea el apóstol que hay una lucha en el corazón, la verdad por medio del Espíritu Santo luchando por ganar nuestro corazón, mientras el corazón impío detiene la obra, se resiste a obedecer a la verdad. Esto significa algo muy interesante, queridos hermanos. La gente de por sí obra mal, no porque hay algo que lo obliga, sino porque voluntariamente se somete a un poder inferior que detiene la obra de la verdad. Esto nos enseña que a una persona, por muy incrédula que sea, por muy alejada de la palabra de Dios que esté, todos los seres humanos tenemos esta gran lucha en el corazón. Siempre la verdad mana y brota tratando de pelear contra nuestra naturaleza y nuestro pecado. Pero el ser humano se rebela contra esta verdad y detiene la verdad. O sea, es algo consciente hasta cierto punto. Bien, sabemos que Efesios dice que los entendimientos de todos los seres humanos han sido cegados por el enemigo y que estamos entregados a la voluntad del príncipe del aire cuando no estamos entregados a la voluntad de Cristo. Los demonios trabajan en el corazón humano. Mas, sin embargo, Romanos 1 en el versículo 19 nos dice algo impactante. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. La palabra manifestar significa revelarse. Quiere decir que todos los seres humanos, aun los que nunca han leído la palabra de Dios, de alguna forma han recibido evidencias de que Dios existe. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, lo saben que Dios existe.
lo tienen claro lo suficientemente como para rechazarlo. Sigue diciendo en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice que todos los seres humanos, desde el momento en que ven una flor, un atardecer, desde el momento en que escuchan el gorjeo del gorrión, desde el momento en que pueden oír la cadencia de la lluvia, desde el momento en que pueden bañarse en el mar, cada ser humano es condenado, porque todas esas cosas dan evidencia suficiente de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios está involucrado en la vida del hombre y de que Dios es bueno en gran manera. Por eso dice la palabra, de modo que no tienen excusa delante de Dios. Ningún ser humano llegará ante la presencia de Dios en el juicio final y podrá decir, Señor, a mí nadie me dijo nada. Yo nunca supe que tú existías. Dice ahí, no tienen excusa. Todos ellos serán culpables, pues la naturaleza da testimonio de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es más, porque el versículo 21 recalca esa misma idea cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Notaron las primeras 4 o 5 palabras del versículo? Habiendo conocido a Dios. Todos los seres humanos conocen a Dios. Todos los seres humanos conocen a Dios, saben que Dios existe, saben que Él es real y que se ha revelado personalmente ante todos los seres humanos. ¿Por qué entonces, si Él se revela a los seres humanos, por qué estos no le glorifican como a Dios, ni le dan siquiera las gracias? Solo se puede explicar por medio del libre albedrío. Es más, ¿saben? No solamente la naturaleza habla de Dios, también el mismo corazón humano habla de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos de Adán y de Eva y hablábamos que la ley fue escrita en sus corazones en un inicio? Pues esa ley permanece hasta nuestros días en nuestros corazones. Todos tenemos, aunque no muy claramente, una noción de lo que es el bien y lo que es el mal. Un niñito muy pequeño, nadie le enseña a mentir, pero saben mentir. Saben y se sienten avergonzados cuando son encontrados haciendo algo malo. ¿Quién les enseña eso? La ley que está escrita en sus corazones. Es una ley que el Señor grabó y que habla a nosotros, a veces grita a nosotros por medio de la conciencia. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 2, el verso 14 dice, porque los gentiles, los que no conocen la Biblia, si tú conoces a alguien que todavía jamás se ha acercado a la Biblia, es a lo mismo que Pablo en este pasaje le llama gentil. Y dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
¿Qué les parece? O sea, todo ser humano, además de tener la evidencia, simplemente si la naturaleza fuera la única que nos habla, si la naturaleza fuera la única que nos dice que Dios existe y que Dios es amor, nosotros ya seríamos condenados por ello. Pero además de eso, la propia ley de Dios, aún quedan vestigios de ella, escritas en nuestros corazones. En el Romanos capítulo 1 se nos enseña que cuando el ser humano voluntariamente decide no glorificar a Dios, su corazón se va entenebreciendo. Y Dios va entregando al ser humano a sus propias pasiones, a su propia mente reprobada. Pero es siempre un acto humano que decide no recibir la gracia divina en su corazón. Bien, su corazón. Ahora, permítanme por favor terminar ya, concluir este ciclo de predicaciones sobre Sansón, leyendo el capítulo 215 del libro Maranata. Bien, la matutina. Maranata, el Señor viene, la página 221 o capítulo 215 del 3 de agosto. Dice aquí: no se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. De Job 28:18. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. En el cielo mejoraremos continuamente. La capacidad mental y el genio no son el carácter, porque a menudo son posesión de quienes tienen justamente lo opuesto a lo que es un buen carácter. La reputación no es el carácter. El carácter íntegro es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Bien, aquí estamos hablando del carácter, ¿verdad? Y fíjense que dice de que esas personas que son impetuosas y que hacen siempre lo que quieren, no es que tengan un buen carácter, porque dice aquí que a menudo son estas personas los que tienen justamente lo opuesto a un buen carácter. Cuando decimos esa persona es fuerte de carácter, porque hace lo que quiere, en realidad es débil de carácter, porque hace lo que le dictan sus pasiones y su corazón. Una persona que es así realmente es débil de carácter. Ahora sigue diciendo aquí de que el carácter no es la reputación. Yo puedo tener una buena reputación, la gente puede hablar muy bien de mí, eso no significa que yo tenga un buen carácter. Dice aquí: un buen carácter es un capital de más valor que el oro y la plata. No lo afectan ni las crisis ni los fracasos. En aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, os producirá ricos dividendos. La integridad y la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente, porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. Y ahora viene, queridos hermanos, precisamente lo que nos enseña la sierva de Dios acerca del carácter. Esto es maravilloso. Dice: la fuerza del carácter consiste en dos cosas: la fuerza de la voluntad y el dominio propio. Dos cosas, ¿verdad? La fuerza de la voluntad y el dominio propio. Dice un poco más adelante: la verdadera grandeza y nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus sentimientos y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarlo a él. El hombre más fuerte
es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Si se considerara tan importante que los jóvenes poseyeran un carácter hermoso y una disposición amistosa, como se estima importante que imiten las modas del mundo, en el vestir y en el comportarse, veríamos a cientos donde hoy vemos solo a uno que sube al escenario de la vida activa preparado para ejercer una influencia ennoblecedora sobre la sociedad. Los errores de carácter de Sansón tuvieron que ver con sus errores en la fuerza de voluntad y el dominio propio. Los errores de la vida de Sansón se debían a que la raíz de su árbol no fue mantenida pura, ni noble, ni recta. Cuando Cristo no está en el corazón, nuestra voluntad y nuestra decisión normalmente nos lleva a complacernos hacia nosotros mismos, a hacer lo que a nosotros nos gusta, a buscar nuestros propios intereses. Por otro lado, cuando el Espíritu de Dios nos impulsa y nosotros decidimos aceptar el impulso divino del Espíritu Santo, somos entonces gobernados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce ricos frutos y un carácter moral noble. Queridos hermanos, tanto tú como yo, ambos decidimos. Nadie nos puede forzar a hacer el mal. Nadie nos puede forzar a hacer el bien. Simplemente nosotros tomamos decisiones y esas decisiones solo se pueden entender a la luz del libre albedrío. Así como Adán cayó en la prueba, en una prueba mínima, en una fruta, él podría haber decidido vivir eternamente en ese paraíso y habernos legado toda esa belleza a todos los que hemos sido sus descendientes. Él pudo haber decidido no seguir el camino de su esposa. Y Eva, a su vez, también pudo haber decidido no cometer y no creer en lo que la serpiente le decía. Por muy astuta que fuera la serpiente, nadie la obligó a comer del fruto. De la misma forma, nadie obligó a Satanás a dejar las mansiones celestiales. Cuando leemos en Judas acerca de la gran revolución en los cielos, dice que los ángeles abandonaron sus propias moradas voluntariamente. Nadie los obligó a pecar. Nadie los obligó a pecar. A Sansón nadie le obligó tampoco a pecar. El pecado es siempre un acto nuestro. Estas cosas son, queridos hermanos, las que nosotros debemos ir analizando. Saben, muchos de nosotros y de los que me están escuchando, hay muchas personas dentro de ustedes que tienen hijos y los han visto crecer, y en el momento en que estos tomaron sus decisiones de vida, se han apartado de la fe. Hay muchos familiares que nosotros hemos tenido, padres, madres, hermanos, sobrinos, tíos, que en su momento escogieron su camino y abandonaron la fe. Bien. Hay otros tantos que se han ido de la iglesia a pesar de los esfuerzos que hemos hecho. Debemos descansar, queridos hermanos, en que si hemos hecho lo mejor posible por nuestros familiares, amigos y hermanos, debemos descansar que la mano del Señor será la que esté sobre ellos, porque nosotros somos limpios de haber hecho todo lo posible por la salvación de ellos.
Eso es lo que debemos procurar, queridos hermanos. Porque, ¿saben? La triste historia de Sansón nos enseña que finalmente Manoa y su esposa murieron y no lograron ver a su hijo coronado como un héroe o como un campeón de la fe. Fueron sus hermanos finalmente. Estoy citando Jueces 16, el último versículo. Fueron sus hermanos los que aún estaban con vida, los que tomaron el cuerpo de Sansón y lo llevaron al sepulcro de sus padres. Es posible que los padres de Sansón murieran creyendo que Sansón no se iba a salvar. Mas finalmente, como Sansón empleó el libre albedrío para hacer su propia voluntad, en el último momento ocupó su libre albedrío para poder retomar la fe y el propósito que tanto tiempo estuvo deteniendo. Queridos hermanos, ha sido un gusto para mí poder compartir esta semana con ustedes nuevamente, y es mi deseo brindarles esperanza a todos ustedes. El Señor puede hacer cosas que nosotros no imaginamos. El Señor puede hacer cosas que nosotros en nuestra fuerza y por nuestros métodos no podemos. Mas sin embargo, si nosotros hacemos toda la voluntad del Señor hasta donde nosotros conocemos y en nuestra esfera, solamente nos queda descansar, que es su voluntad. Así que, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a terminar con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te obedecemos voluntariamente, como voluntariamente lo hacen todos los seres celestiales. No hay nada que nos obligue a quererte y amarte, sino la influencia de tu Espíritu Santo, que nos impulsa, que nos lleva, que nos guía, que por medio de la conciencia nos muestra el bien y el mal. Te rogamos que fortalezcas nuestra voluntad en el bien, que podamos escoger lo correcto, que podamos hacer lo correcto, que podamos recibir el dominio propio que emana de tu Santo Espíritu, y que ese dominio propio pueda posar sobre nosotros, principalmente las tentaciones que ya conocemos. También rogamos que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento de ver lo que no alcanzamos a ver. Te agradecemos y descansamos en que tú eres justo y bondadoso, y que nosotros podemos también descansar en ti. Bendice a cada hermano que escucha esta predicación, sea en su familia, bendíceles en el nombre del Señor Jesús. Amén.